el contenido. Sí. No nos vimos antes de salir, pero veo que andamos medio combinados, profesor Vargas, ¿verdad? Yo llegué primero, no sabía que usted iba a venir de negro. ¿Qué es lo que tenemos luto? ¿Qué es lo que estamos? No. ¿Cuál es el duelo? No el duelo, gracias al Señor. Bueno, debería haber duelo por todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, todos los conflictos bélicos que hay. Profesor, ayer usted que es profesor de sociología, ¿verdad? De historia dominicana. Estuvimos, no escuché, no sé si es que hay un plan para eliminar fechas. Bueno, en el día de ayer se celebraba el 533 aniversario de la llegada del almirante Cristóbal Colón a nuestra isla. El descubrimiento ocurrió antes de esta área, ¿verdad? Pero a nuestra isla... Se oficializó. Sí, llegó el 5 de diciembre del año de 1492, ¿verdad? De hecho, por ahí, por la parte norte de lo que hoy llamamos Haití, fue por ahí que llegó. De hecho, el fuerte de la Navidad se construyó, que no lo dicen dónde se construyó, no fue de este lado de la isla, sino que el fuerte de la Navidad se construyó realmente en la que hoy se llama Cabo Haitiano. Pero, bueno. Sí, ahí se construyó el fuerte de Navidad. Pero la primera ciudad habitada... Entonces, cuando Colón volvió en segundo viaje, en el 93, encontró... Ahí, exactamente. Entonces, Colón se fue en el 92, construyó el fuerte de la Navidad del 25 de diciembre del 92, y cuando regresó ya en el 1493, encontró que estaba destruido. Eso fue lo que pasó. Estaba destruido el fuerte de la Navidad y habían matado a los españoles. Claro, que estaban ahí. se pasaron. Entonces, Colón llegó hasta la Isabela y ahí se construyó entonces la primera colonia de este lado de la isla. Sí. Bueno, antes era una sola isla, eran 5 cacicazgos, ¿verdad? Pero ya actualmente, como tenemos es una sola isla, perdón, pero hay 2 países o 2 estados. Antes era una sola isla dividida en 5 cacicazgos. Y eso fue lo que pasó. Ya en el 93, Colón se va hacia la parte más este de la isla y construye entonces ahí el fuerte y la primera, empieza a colonizar esta parte de la isla. Eso ocurrió en 1492, su primera llegada. Sí. Que los taínos le llamaban a esta isla Bohío. Bueno, o Haití. Le mandé una imagen a Rudy en donde se puede visualizar cómo estaban los habitantes, ¿no? Los nativos habitantes de la isla de la que hoy conocemos. Lo que nos enseña en la escuela, ¿verdad? Santo Domingo. El descubrimiento del Nuevo Mundo. Mira, el descubrimiento. Era así como estaba constituida. Y ahí están los líderes que comandaban cada parte. Sabes que habían delimitaciones entre, estaba Higüey en el este, Maguá por aquí arriba en el norte, Marién en el norte abajo, Maguana aquí en el centro, y detrás estaba Jaragua. Cada uno de esos líderes eran quienes dirigían esos 5 cacicazgos en la dominación, vamos a decir, nativa a la llegada de los españoles en el 1492. El descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿verdad? Llega la civilización, entre comillas, pero también se comete uno de los genocidios, ¿verdad? Que no se enseña en la escuela. No solamente aquí. No, pero a nivel de todo lo que es el Nuevo Mundo. O sea, los españoles tratando de llevar su cultura, ¿verdad? Entonces empezaron a esclavizar los nativos, los que se encontraban y habitaban estos pueblos, estas tierras. Sí, pero que usted sabe que la historia la escriben los dominadores. Exactamente. La historia la escribe en verdad el poder y quien domina cada época realmente. Si la historia la escribiera, el cuento de Caperucita, ¿verdad? La escribiera el lobo, quizá la historia fuera otra. Eso es así. La gente dice eso. No, porque es así realmente. Hay hechos que han ocurrido. Imagínense, los nativos de esta tierra, ¿verdad? Con flecha para combatir a los españoles que vinieron ya con escopeta, municiones, con existía, pólvora, ¿verdad? Ese tipo de armas, y tratando de traer la religión, de imponer su cultura, ¿verdad? Eliminaron prácticamente
en la mayoría de los pueblos de América, los nativos, aunque en algunos países todavía quedan, en nuestra isla no quedan nativos, aquí se arrasó prácticamente sí, con toda aquí esa comunidad. fue... Imagínense. No estaban acostumbrados Sí. al tipo de trabajo duro. Entonces, más que celebrar el descubrimiento, también debería enseñarse, también celebrarse que se cometió un genocidio con los habitantes, con los pueblos nativos de estas islas del Nuevo Mundo, realmente. Sí, pero el genocidio es algo que parece que no pasa de moda. Todavía. Porque, imagínense. En los pueblos siempre quieren imponer su poder, su cultura y subyugar a los demás, y si tienen que arrasar con comunidades enteras, así lo hacen. Bueno, tenemos el más reciente de que todavía se ha callado un poco a nivel de la prensa internacional, pero no es que dejó de ocurrir con el famoso acuerdo de Donald Trump entre Israel y el pueblo de Palestina, pero todavía a diario mueren palestinos, siguen siendo desplazados de sus hogares y la situación allí todavía es inhumana. Lo que pasa es que con ese famoso acuerdo y los poderes mediáticos que manejan una parte, muchas veces determinan la opinión pública, incluso quienes ocupan el poder en determinado momento, se ha cambiado y se ha opacado por otra noticia, pero aquí recientemente, Gabriel, no hay que ir tan lejos, se está cometiendo un delito, una violación del derecho internacional. Eso ya aquí en América, en el patio, aquí tenemos la famosa lucha de Donald Trump contra el narcotráfico, entre comillas, que no es más que intereses políticos, y sin llevar a nadie a juicio, se están emitiendo sentencias porque están ejecutando, o sea, una sentencia, están ejecutando seres humanos sin pruebas, sin condenarlos, sin ir a un juicio, sin el derecho al debido proceso, porque en la Casa Blanca dicen que esas lanchas van cargadas, que aunque fuera cierto, se supone que se debe seguir un debido proceso para usted condenar a una persona, debe haber un juicio, pero aquí veo que América y los líderes de América como que están, de América Latina me refiero, a esta parte, ¿verdad?, que no es América del Norte, están como muy en silencio, excepto Petro, que siempre vive diciendo, y Lula en algunas ocasiones, y Donald Trump está... ¿Y es de Nicaragua, Daniel Ortega? ¿No dice nada? No, tampoco. Daniel Ortega no dice mucho porque Daniel Ortega está concentrado en poder perpetuarse ahí en el poder, no está buscando mucho conflicto. Pero en realidad, realmente, vemos la doble moral de esa famosa lucha contra el narcotráfico de Trump, porque por un lado está combatiendo en el Caribe el narcotráfico y por otro lado indulta al expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba desde el 2024, fue juzgado y condenado en Estados Unidos por complicidad, por narcotráfico, por aceptar soborno, ¿verdad? Entonces, usted ve la doble vara con que se mide, dependiendo de los intereses geopolíticos para Estados Unidos. O sea, a una persona que sí está condenada, que sí fue juzgada, incluso en el mismo Estados Unidos, por conveniencia política, Donald Trump lo indulta y por el otro lado dice que está combatiendo el narcotráfico. Sí, o sea que ahí hay una contradicción, una contradicción absoluta. Y todos, miren, todos los vimos, todas las personas tuvieron la oportunidad de ver eso. No estoy de acuerdo. Porque hay elecciones, entonces... De hecho ya está... Él como que inclinaba la balanza para lo que... Repuntó el partido de Juan Orlando Hernández ya en las elecciones y estaba arriba todavía ayer. O sea, estaba abajo, pero ya ayer estaba arriba, no sé, en el día de hoy. ¿Y cuándo termina eso? La gente, es que está votando la gente. No, lo que pasa es que tú sabes que todavía... Acuérdate que aquí hubo un tiempo que las elecciones pasaban y a la semana no se sabía quién ganaba. Entonces, mira, José Gabriel, yo no estoy de acuerdo con la política que implementa el presidente Maduro en Venezuela. Y eso, que yo soy de más izquierda que derecha. De corte liberal. Sí, pero con la dictadura, sea de derecha o sea de izquierda, yo nunca estaré de acuerdo. Con regímenes dictatoriales, nunca estaré de acuerdo. Sí, demasiada gente fuera de Venezuela. Pero tampoco, jamás estaría de acuerdo con una intervención militar en ningún país soberano. Que
diferentes formas se pueda ayudar a quizás hacer un cambio de régimen en algunos países, pero con la intervención directa de fuerza de otra nación, nunca estaré de acuerdo tampoco, ¿ves? Entonces, porque nosotros aquí sufrimos 2 intervenciones, bueno, son 3, pero realmente se hace hincapié en la de 16 y en la de 65. Entonces, pero de ahí a que otra nación, por poderosa que sea, pueda intervenir directamente con tropas militares, tampoco estaré de acuerdo. Pero dicen que ha puesto sus condiciones, que todos sus familiares. Estoy de acuerdo con que se negocie. 200 millones de dólares. ¿Será verdad todo eso? Hay muchas especulaciones en cuanto a eso, porque no ha salido una comunicación oficial ni del presidente Maduro ni del presidente Trump. ¿Pero cuál era la empresa que él tenía que estaba produciendo? Venezuela es su empresa. Porque si tú tienes una empresa y déjenme sacar el capital de mi empresa. Venezuela es su empresa, realmente. Esos regímenes de izquierda que no ganan en las urnas, tampoco estoy de acuerdo. Creo que tanto Nicaragua, Cuba, esos pueblos deben tomar el control, ¿verdad?, de su situación política, aunque es difícil, por ejemplo, en Cuba. ¿Por qué ese empeño que tiene el presidente Trump con Venezuela con Cuba lo hace con Cuba y con Haití? Porque nosotros aquí, Haití, que es un desastre, que es un estado fallido, donde quien controla realmente el Estado son bandas criminales, donde hay narcotráfico, donde se trafica con armas, con seres humanos. ¿Por qué ese empeño, esa política que se ha tomado desde la Casa Blanca no se toma para Haití? ¿Por qué? Sencilla la respuesta, porque Haití es pobre. Haití no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos. El interés de Estados Unidos hacia Venezuela no es realmente por el narcotráfico, porque queda esa versión obsoleta, porque indultaron una persona que se está condenada por narcotráfico, sino que es más geopolítica de sus intereses. Venezuela posee la mayor reserva del mundo de petróleo. Tiene muchísimas piedras preciosas. ¿Ve? De hecho, entonces da pena que el régimen actual someta también a ese pueblo a tantas pobrezas. Bueno, por eso no estaré de acuerdo con el régimen de Maduro, porque ya no es una ideología política, sino una dictadura. Claro. Entonces, ese es el real interés de Donald Trump y Estados Unidos para con Venezuela, porque si ellos quisieran llevar, entre comillas, la democracia que disfruta el pueblo estadounidense y la mayoría de nuestros países de América Latina, deberían poner sus ojos en Nicaragua, en Haití y en Cuba. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos es descendiente de cubano. Rubio. Sí. Yo creo que en su momento, en el tiempo de la Guerra Fría, donde existían los grandes relatos ideológicos, políticos, religiosos, de la índole que sea, donde la gente era motivado por ideología, quizá tuvo su momento en la historia, corriente de pensamiento, quizá tuvo su importancia histórica la situación de Cuba. El triunfo de la revolución, eso fue todo una gran epopeya de cómo un grupo de jóvenes pudieron libertar de una dictadura, ¿verdad?, el pueblo cubano, pero a pocos tiempos de triunfar sometieron al pueblo a otra dictadura, quizá peor, porque no logra de los beneficios que tenían los otros. No sé si me entiendes. O sea, dictadura anterior que perseguía, mataba, igual que la de Trujillo, pero también tenía cierta holgura económica, ¿verdad? Sí, pero la gente... Ya hoy, en el 2025, eso no tiene razón de ser. O sea esa corriente política no tiene razón de ser en Cuba, realmente, esa dictadura. Sí, mira, pero la gente, por ejemplo, la gente de esos países que viven en Haití, vamos a decir, y en la diáspora, pero que son haitianos, los mismos cubanos, los
los que viven en Cuba y los que viven fuera de Cuba, los venezolanos. Más de 8 millones de venezolanos que viven en Venezuela y los que viven fuera de Venezuela tienen comportamientos diferentes, pero del cielo a la tierra, a la hora de expresar agradecimiento, a la hora de ser agradecido. Por ejemplo, tú ves por las redes sociales a los cubanos acabando con su régimen, ¿no? Con las condiciones, denunciando, haciendo denuncia de las condiciones paupérrimas que viven. Lo mismo ocurre con los venezolanos. Y muchos de ellos, los que están fuera, viven agradecidos de las oportunidades que han logrado fuera de Venezuela, fuera de Cuba. Pero el haitiano es diferente. El haitiano que vive fuera de Haití y que vive en Haití, lo que vive es atacando. O sea, para los haitianos que viven fuera de Haití, lo que utilizan redes sociales para bombardear cualquier tipo de hecho, el que los oye y lo escucha, pareciera ser que los dominicanos, este país, que la República Dominicana, es la culpable de la más mínima situación por la que ellos hoy están pasando. Por ejemplo, cualquier situación que ocurra en este país, la República Dominicana, a un ciudadano haitiano, es porque los dominicanos son racistas, son aquellos, son lo otro, y que tienen un plan para exterminar los haitianos. Pero no agradecen, ninguno agradecen las oportunidades a millones de haitianos que de manera irregular, indocumentado, pernotan y se ganan la vida aquí en este país. Eso, tú no has visto un haitiano agradeciendo eso. Te lo digo, por ejemplo, por la desgracia que pasó a la niña del colegio en Santiago. En Santiago. En donde un sinnúmero de nacionales haitianos que no viven en Haití, y muchos de ellos no viven aquí en la República Dominicana, pero que están en las diásporas, se la han tomado con las autoridades de la República Dominicana, con el dominicano, con las instituciones del dominicano, de que nosotros somos esto, de que somos aquello, de que lo que queremos es por un hecho que ocurrió, por un solo hecho. Mira. Pero ellos no atacan, no establecen una andanada contra sus compatriotas, que son los que viven asesinando a miles de haitianos allá en la República. No dicen nada con relación a eso. Entonces, es como tan injusto las oportunidades que consiguen los ciudadanos haitianos aquí, o los nacionales haitianos, o como se les llamen, los haitianos en este país, que el agradecimiento, por más soluciones que se le busque a este país, desde este país, a las situaciones de desgracia en las que ellos viven, para toda esa comunidad internacional y para cada ciudadano que tenga sangre o descendencia de Haití, nosotros siempre los dominicanos seremos culpables de cualquier tipo de desgracia que le ocurra a ellos, aunque ellos mismos sean los que hayan matado, asesinado, linchado a sus propios compatriotas, a sus presidentes, desfalcado el país, desbaratada todas las instituciones, tanto públicas como privadas, queman iglesias, queman escuelas, queman hospitales, y los culpables de todo eso somos los dominicanos. Esa es la narrativa que tienen muchos de ellos. Y la comunidad internacional es como si fuera un brazo, una extensión de Haití, por las cosas que ellos mismos hacen contra ellos mismos. ¿Entiendes? Entonces, son cosas como que no tienen razón de ser, que tú por más que lo piensas, no le encuentras lógica a esto, a lo que está ocurriendo con ese país.
Lo que pasa es que eso es parte de la narrativa de la cultura. Tú sabes que para el pueblo haitiano o República Dominicana es causa, probablemente, y lo culpan de muchas de sus desgracias. ¿Ves? Entonces eso es cultural en el pueblo haitiano. Mira, Gabriel, volviendo al tema de Donald Trump, porque es que yo creo que se le ha prestado muy poca atención los países. De hecho, nuestro estado se prestó para ceder espacio aéreo. Bueno, el presidente Luis Abinader anunció sí, que... Creo que pero que yo entiendo que si aquí en Latinoamérica, porque también hay que ser... No hay una concepción real de la historia. No, pero con la droga... Que muchos nuestros... Es que eso... Y los carteles... Es que vuelvo y te digo que esa narrativa quedó... es la misma narrativa que se usó una vez en el Medio Oriente, que habían armas de armas nucleares. O sea, al Donald Trump, armas de destrucción masiva, al Donald Trump química, indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que estaba condenado a narcotráfico, condenado a 45 años en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, su narrativa de la lucha de la operación Lanza del Sur, que así se llama la operación, que está llamando Lanza del Sur, realmente revela que es de doble moral, que no se limita realmente a un combate contra el narcotráfico con aquellos narcotraficantes que él acusa de llevar droga a Estados Unidos. Mira, desde el 2 de septiembre que se lanzó esa operación, Lanza del Sur, desde el 2 de septiembre hasta ahora, en 22 ataques a lancha en el Caribe y en el Pacífico han muerto 83 personas. O sea, en flagrante violación al derecho internacional. Sí, o sea, ¿dónde está la ONU? No existe una ley internacional que diga cualquier lancha que salga sin permiso. O tal vez hay que pedirle permiso. ¿Con qué derecho moral y jurídico también se determina ejecutar 83 personas? Que voy a decir esto, que los que van conduciendo esas lanchas, necesariamente no todas llevaban droga, pero vamos a poner el supuesto caso que sí que la llevaran la droga. Quienes van conduciendo las lanchas no son los dueños de la droga, porque los dueños de las drogas están allá en Estados Unidos cenando en Miami, probablemente reuniéndose con el mismo Trump. O sea, los dueños de la droga no son los que van en la lancha, ¿verdad? Entonces, esos son los que en Dubái, ¿verdad? En Qatar, en Dubái. Entonces, en esos lugares, ¿verdad? Donde se reúne, ¿verdad? El gran capital, los grandes empresarios. Muchos, donde están los casinos, ¿cómo se llama? En Las Vegas. Entonces, esos son los que hay que atacar, son los que manejan. Esos jóvenes que van en esas lanchas, los que ven una oportunidad probablemente, que le ha negado su propio estado de poder desarrollarse. No estoy justificando que nadie se dedique a esto, pero lo que quiero es destacar, o sea, la injusticia, la violación del derecho internacional contra las personas que van dirigiendo o manejando esa lancha, que no han sido procesadas en ningún juicio. Además se determina que esa lancha, según los organismos de investigación, y vuelvo y repito, puede ser que sí, llevan... y de inteligencia. ¿Y por qué no la detienen? En vez de bombardearla, porque hay forma de detenerla. Porque tal vez van armados también, y tú sabes, para no tener un enfrentamiento con gente. No hay nada más de hecho, hay un video, porque se está cuestionando mucho el director de defensa, bueno, ya es de guerra, del Departamento de Guerra de Estados Unidos, que hay un video donde hay 2 sobrevivientes y lo ejecutaron. Posteriormente lo ejecutaron. Pero en la lancha. No, cayeron, ¿verdad? O sea, en un ataque habían 2 sobrevivientes y le dispararon y lo terminaron de matar. Doctor, ¿usted tiene visa norteamericana? Sí, yo tengo visa norteamericana. Tenga cuidado entonces con los comentarios que usted está haciendo, porque usted es objeto de que se le retire esa visa. Aquí en este país le están quitando visa a todo el mundo. ¿Usted sabía? Bueno, pero... Hay un sinnúmero de general y de coronel. Por una visa yo no me voy a... simplemente el hecho de una visa yo no voy a tener... Y de director... No me voy a convertir en cómplice de algo que violenta el derecho internacional. Porque lo que yo estoy diciendo aquí no lo digo yo. Bueno. Eso está... Para que para eso existe el derecho internacional. Bueno. Ve. O sea, son ejecuciones. 83 personas que han sido ejecutadas por orden directa
del presidente de Estados Unidos. No, maestro, entonces doctor, cuando se le vence y vaya a renovar, es posible que le pongan el sello de cancelado. No, yo no. No creo que lleguen a tanto, porque quizá este programa no va a llegar allá, pero debería llegar allá para que lo vieran. La mía se vence ahora en junio, doctor. Yo quiero Gabriel, ¿en qué está la política en República Dominicana? Dime. Aquí en el patio. En 2025. Cuando ya quedan 4 minutos, 2026. Con eso. Sí, porque quería poner un poquito de hincapié en eso que está aconteciendo. Las marchas. En nuestro la Junta derredor. Electoral y todos los asuntos. Yo lo que creo, mire, yo te voy a decir, yo tengo mi propia concepción, así como la tiene usted. Y yo no sé, pero en la marcha que acaba de terminar, yo entiendo que esa marcha dio al traste con que antes de que lleguemos a los 6 primeros meses del año que sigue, la Fuerza del Pueblo tendrá otro candidato como presidente. No creo, porque maestro. El candidato lógico, el candidato de Leonel es Leonel Fernández. Maestro, no, maestro. De aquí a allá, ¿usted sabe lo que es el Alzheimer? Usted es médico. Sí, pero Leonel está en sus plenas capacidades mentales. No, maestro. Es que el discurso que dio. Leonel Fernández está jugando al populismo. Es que ese discurso que dio, maestro, de ¿quién te llevó la luz? No, maestro, eso fue en el 2004. Eso lo hizo no. Para mí es un tipo de lo más preparado. Pero, de lo más preparado, pero el candidato natural. Como que sufrió un laxo mental, yo no sé. Yo digo que tal vez la fatiga y la poca afluencia. Ahí no hay problema. De gente. Lo que tienen problema para el 28 es el PRM y el PLD, después de un grupo de dirigentes, ¿verdad? Proclamar la candidatura del ex ministro. Un gran ministro, sí, un gran gerente, porque la verdad debe ser dicha, ¿verdad? Afectó casi un gran gerente del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que no se lleva muy bien con Francisco Javier, que salió adelante, que llevaba muy buen ritmo para poder ser probablemente el próximo candidato, pero él no ha dicho nada. Él no ha dicho que va, pero este hombre dice, él no ha dicho la nada, consigna es que él va. Pero eso realmente va a crear un malestar ahí. Probablemente sigan los problemas internos del PLD y los que se van a abrir a partir del 26 en el PRM, porque Carolina Mejía dice que ella no aspira a vice, que ella aspira a ser candidata presidencial. Bueno, que ella no aspira a vice. Ahí en el PRM. Entonces el PRM hay muchos candidatos. Probablemente también ellos van a comenzar a unirse. Lo mismo va a poner en el PLD, creo yo, que muchos de esos candidatos se van a comenzar a agrupar alrededor de los que tienen verdaderas posibilidades. Los 3 principales candidatos no se comen un desayuno juntos, que es Francisco PLD. Javier, el ex alcalde de Santiago, ¿verdad? Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Pero mucha gente Entonces, el que menos problema tiene, oiga, anote eso, el que menos problema va a tener a lo interno de esas 3 fuerzas políticas es la Fuerza del Pueblo. El candidato natural de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández Reina. Yo no sé. Pero yo no es que digo que estoy de acuerdo con ese candidato, tampoco ni. Pero ese es el candidato natural y ahí no va a haber problema, porque quien podría adversar es su hijo y entre ellos dos se van a poner de acuerdo. Porque Omar no es verdad que va a desoír, a empañar la voz de su padre. Señores, será hasta el próximo sábado cuando tendremos un programa similar. Así que no se pierdan por las redes sociales, YouTube, Diagnóstico Social RD. Hasta la próxima. Bye, bye. Diagnóstico Social, un programa de análisis, información y educación, comprometido con el bienestar social de la región y el país. Diagnóstico Social.